Me pusieron la que vimos acá, ¿no? Sí. Pueden participar, ¿sí? La clase igual es un poquito larga, quizás si hay muchas preguntas, bueno, capaz que terminamos pasando para el final, ¿sí? Para que no se haga tan extenso todo. Pero bueno, si hay algo puntual en que necesitamos responder inmediatamente, no hay problema, ¿sí? Vamos a comenzar. Como les dije, si pueden avisar a los que sepan que están en otro lado del hospital para que vengan acá, así no se pierden tanto de la clase. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de, se ve bastante feo, de estado de ánimo, ¿sí? El estado de ánimo es un tono vital interno, dominante, mantenido, nos va a condicionar en la forma de actuar y en la forma de ver el mundo, de alguna forma, de alguna manera. El afecto va a ser la expresión de nuestro estado de ánimo y podemos tener distintas características del estado de ánimo. Siempre vamos a hablar de la estabilidad de nuestro estado de ánimo, la normalidad de nuestro estado de ánimo, cuando tenemos la percepción de que podemos controlar de alguna forma nuestros cambios anímicos, ¿sí? Nuestro estado de ánimo elevado o deprimido. Cuando decimos que el paciente está estable es porque medianamente puede controlar sus emociones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo? ¿Sí? Ante los trastornos del estado de ánimo, los pacientes sienten que tienen una pérdida del control de su estado de ánimo con un gran sufrimiento, ¿sí? Generalmente esos cambios en el estado de ánimo van a ser mucho más profundos, más duraderos y de mucha más intensidad, ¿sí? A ver, el trastorno bipolar, supongo que igual todas las clases les han hablado del DSM-5, ¿sí? El DSM-5 es un manual diagnóstico de los trastornos mentales, es el manual con el que nos basamos todos los profesionales de salud mental para poder tener más o menos la misma forma de hablar entre distintos profesionales, ¿sí? Nos ayuda a codificar los trastornos de salud mental y a darle más características específicas y puntuales. Acá van a ver que tenemos el trastorno bipolar y tiene distintos especificadores según la gravedad, según la del comienzo, según si tiene síntomas psicóticos o no. Todo esto le va a dar distintas características al trastorno bipolar y vamos a poder ir clasificándolo. Bueno, vamos a empezar a definir un poco cada episodio, ¿sí? El episodio maníaco es un episodio donde los pacientes refieren tener un estado de ánimo excesivamente bueno, ¿sí? Con aumento de la energía. Los pacientes van a estar verborrágicos, pueden tener fuga de ideas, ¿sí? Van a tener fallas en la atención, porque en realidad van a tener un aumento de la atención espontánea. Cualquier ruido del entorno, cualquier estímulo del entorno va a hacer que estos pacientes se distraigan fácilmente, ¿sí? Por ende, también esto va a tener cambios en su conducta. Van a tener conductas erráticas, ¿sí? ¿Cómo piensan que podríamos decirle semiológicamente a estos cambios en la conducta de los pacientes? ¿Cómo se les suele decir? Bueno, se lo digo yo. Hiperbulia improductiva, significa que tiene un aumento, ¿sí?, de la actividad, pero va a ser esto que yo les decía, errático. Van a tener distintos hiperbulia improductiva, ¿sí? Van a tener distintos objetivos a los que van a ir cambiando y no van a poder terminar con lo que comenzaron a hacer, ¿sí? Y esto tiene mucho, ustedes saben que las funciones cognitivas están muy interrelacionadas y la realidad es que las fallas en la atención hacen que el paciente esté más errático en su actuar. Perdón, pero voy a cerrar un poco porque si se mueren de calor me avisan. Yo no sé si esas ventanas se pueden abrir, quizás sí, quizás no. Pero bueno, si no, abro y pasa que todavía están atendiendo, entonces van a pasar mucho por acá y
a ser medio complicado si no. Bueno, entonces les decía que pueden tener hiperbullying productiva. Por otro lado, pueden tener conductas que pongan en riesgo tanto su situación económica por juego patológico o incluso su integridad física, ¿sí? Porque suelen estar hipersexualizados, ¿sí? Entonces suelen tener conductas sexuales bastante peligrosas, ¿sí? Por otro lado, van a tener una disminución de la necesidad de dormir, que no es lo mismo que insomnio, ¿sí? Estos pacientes en realidad tienen este aumento de energía y entonces no se van a sentir cansados, ¿sí? Probablemente o no duerman o duerman 2 o 3 horas y van a estar bien, ¿sí? Que es distinto quizás en el insomnio, donde los pacientes quizás sienten el cansancio y tienen un sueño entrecortado, compensan en horarios de la tarde, ¿sí? Estos pacientes no, porque estos pacientes están muy energéticos, ¿sí? Mucha energía energéticos. Bueno, como cosas a tener en cuenta, estos pacientes en el episodio maníaco suelen requerir hospitalización, ¿sí? Son pacientes que van a tener una gran disfunción. Las actividades que hacían cotidianamente, ya sea trabajar, estudiar o lo que hacían de forma habitual, no van a poder sostenerlas, ¿sí? Porque como les dije, van a estar muy erráticos, van a tener la atención muy dispersa, ¿sí? Entonces, probablemente sea un cambio bastante notorio en el estado de ánimo, ¿sí? Acá lo que dicen los libros es que estos episodios deben durar al menos una semana, ¿sí? La realidad es que es bastante difícil poder decir, bueno, cuándo esto comenzó, porque si bien es bastante notorio el cambio, la realidad es que el paciente, como siente un gran bienestar, probablemente no consulte al médico, ¿sí? Y, bueno, ante alguna situación de riesgo, quizás otros sean quienes lleven al paciente a la consulta, pero no porque él vaya motivado a consultar. Entonces, probablemente ese tiempo estipulado, que es de una semana, sea difícil de calcular, ¿sí? Y por otro lado, puede tener características psicóticas, ¿sí? Los episodios maníacos pueden tener, estos pacientes con este ánimo tan exaltado, suelen tener ideas megalómanas, místicas, ¿sí? Esto de creer que son, acá hay una silla, si no hay allá en alguno de los consultorios pueden sacar sillas, ¿sí? Les decía, características psicóticas. Los pacientes suelen tener ideas delirantes, de tinte místico, megalómano, esto de creerse que son el segundo Mesías, ¿sí? Y es bastante frecuente que esto suceda, ¿sí? Por otro lado, el episodio hipomaníaco. La realidad es que en el episodio hipomaníaco los síntomas son muy parecidos. Son muy parecidos. Lo que dicen los libros, lo que dice la literatura, es que los episodios son más breves, alrededor de 4 días, ¿sí? Que insisto, a veces es bastante difícil de poder contar ese tiempo, pero la realidad es que los síntomas son un poco menos intensos, ¿sí? No son tan disruptivos como en el episodio maníaco. Por ende, son pacientes que probablemente van a poder continuar con sus actividades cotidianas, ¿sí? No. Si pueden agarrar de algún consultorio. Bueno. Igual fueron a buscar. Claro, lo que pasa es que a mí me habían dicho que la clase era a las 12, ¿sí? Por eso armamos para que sea acá, pero si yo sabía que era a la 1, podíamos armar directamente allá, porque pensé que todo allá iba a estar ocupado. Bueno, me perdí. Acá, episodio hipomaníaco. Entonces, lo que les decía es que los síntomas van a ser menos intensos, ¿sí? Por lo cual el paciente va a seguir bastante funcional en sus actividades cotidianas, ya sea en el estudio, en el trabajo. Va a notar sí este aumento de energía, pero no va a tener síntomas psicóticos. No quiero dar una espalda. No va a tener síntomas psicóticos, ¿sí? Que esto es una característica muy importante en el episodio maníaco.
si el paciente tiene síntomas psicóticos, vamos a decir que el paciente está dentro de un cuadro maníaco, ¿sí? El paciente con episodio hipomaníaco no tiene síntomas psicóticos, ¿sí? Entonces, lo que les dije, el episodio no es suficientemente grave como para alcanzar una alteración importante del funcionamiento social o laboral, no va a necesitar hospitalización. Muchas veces son pacientes que se pueden seguir en consultorio, ¿sí? Como les dije antes, con los episodios maníacos, el episodio hipomaníaco con más razón no va a consultar, ¿sí? Porque justamente no va a tener tanta disfuncionalidad, y la realidad es que para muchos que no son tan allegados al paciente puede pasar desapercibido, porque incluso va a ser más productivo laboralmente o a nivel, porque va a estar mucho más atentos. Estos pacientes se les suele decir que tienen hiperamnesia, o sea, tienen un aumento de la memoria, ¿sí? Entonces, en realidad, muchas veces estos episodios son los más difíciles de diagnosticar. Suelen diagnosticarse cuando uno ya tiene el antecedente de que es un paciente con trastorno bipolar, y entonces el paciente ya reconoce los síntomas, pero cuando no, la realidad es que muchas veces pasa desapercibido. Bueno, ya acá dice, los episodios hipomaníacos son frecuentes en el trastorno bipolar tipo 1, pero no son necesarios para el diagnóstico del trastorno bipolar tipo 1, ¿sí? Ahora vamos a ver que esta patología es una de las patologías de más difícil diagnóstico, ¿sí? Se tarda mucho tiempo en hacer diagnóstico. Ahora les voy a ir explicando bien por qué, pero no es tan fácil, ¿sí? Cuando hablamos de episodio depresivo mayor, bueno, la realidad es que el episodio depresivo mayor, ustedes ya vieron la clase de depresión, es muy similar, los episodios son muy parecidos, con la diferencia que estos pacientes pueden tener síntomas psicóticos también en el episodio depresivo bipolar. Que esto muchas veces suele ser una pregunta de examen, porque uno tiende a asociar que el trastorno bipolar tipo 2 no tiene síntomas psicóticos, porque es cierto, el episodio hipomaníaco no tiene síntomas psicóticos, pero el episodio depresivo sí los puede tener, ¿sí? El episodio depresivo va a tener, como les dije, características muy similares al episodio depresivo unipolar. Algunas cosas que podemos ver diferentes van a tener que ver con los síntomas atípicos. ¿Se acuerdan de los síntomas atípicos de la depresión? No sé, capaz que no se los nombraron. Bueno, los síntomas atípicos pueden ser hipersomnia, ¿sí? Tienen un aumento del sueño, y un aumento de apetito, ¿sí? Los pacientes en general con un episodio depresivo unipolar suelen tener bajo apetito y suelen tener insomnio. En estos pacientes con trastorno bipolar suele ser al revés, ¿sí? Después, las características son muy parecidas, por eso también es tan difícil el diagnóstico, porque la realidad es que muchas veces la forma de presentación inicia con un trastorno depresivo, ¿sí? Y yo no sé el antecedente de un episodio hipomaníaco o maníaco y termino medicándolo como un trastorno depresivo mayor unipolar. Y ahora vamos a ver que esto sería iatrogénico, ¿sí? Porque la realidad es que hay riesgo, no me quiero adelantar, pero bueno, hay riesgo en la evolución de ese paciente, ¿sí? Entonces, la realidad es que la diferencia, ahora lo vamos a ver más adelante, pero la gran diferencia en los de una depresión unipolar o una bipolar va a tener más que ver con los antecedentes del paciente que con el cuadro depresivo en sí, ¿sí? Por eso nunca nos tenemos que quedar con la foto de ese paciente, ¿sí? Bueno, entonces, para decir que estamos frente a un trastorno bipolar tipo 1, se necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida. De esa manera podemos hacer el diagnóstico del trastorno bipolar tipo 1, ¿sí? Al menos necesitamos un episodio maníaco. Y para el trastorno bipolar tipo 2 es necesario que se cumplan los criterios para un episodio hipomaníaco actual o pasado y los criterios de un episodio de depresión mayor actual o pasado, ¿sí? Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de pacientes con características mixtas? ¿Estás levantando la mano? Sí. Ah. Entonces, la diferencia de la tipo 1 y tipo 2 es que uno cursa hipomanía y los hipomanías. Claro.
La realidad es que en el paciente con trastorno bipolar tipo 1 puede tener también episodios hipomaníacos, ¿sí? O sea, el paciente con trastorno bipolar tipo 1 puede tener las dos cosas. En cambio, en el paciente con trastorno bipolar tipo 2, no, va a ser hipomanía y depresión, ¿sí? Ya si tenemos un episodio maníaco, estamos hablando de un trastorno bipolar tipo 1. Sí. ¿Siempre debuta con episodio maníaco primero o No. Ahora por eso, cuando veamos los diagnósticos diferenciales vamos a ver, la realidad es que lo más frecuente es que aparezcan cuadros depresivos, ¿sí? Por eso también esto que es tan difícil el diagnóstico, porque generalmente lo que vamos a ver es un cuadro depresivo y entonces ¿cómo nos damos cuenta si no sabemos del antecedente de un episodio maníaco o hipomaníaco? Ahora vamos a ver eso también. Bueno, cuando hablamos de características mixtas, ¿a qué nos referimos? Son pacientes que están en una fase y con 3 o más síntomas de la fase opuesta, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con un episodio depresivo y tiene al menos 3 síntomas de hipomanía o manía, ¿sí? La realidad es que estos pacientes con estados mixtos son los más difíciles de tratar porque suelen ser muy resistentes a la medicación, necesitan polifarmacia, suelen ser trastornos comórbidos con trastornos de ansiedad, con consumo de sustancias, suelen tener mucha más ideación suicida, suelen ser más impulsivos, ¿sí? Entonces son pacientes de mucha gravedad, diría que quizás los más graves, ¿no? Bueno, cuando hablamos de epidemiología, ¿sí? Esto que yo les decía, suele comenzar con un episodio depresivo, ¿sí? El trastorno bipolar suele comenzar con un episodio depresivo. Ahí hay una hoja que estamos pasando para el presente y es necesario que se vayan anotando. En las mujeres suelen presentar ciclos más rápidos, suele ser comórbido con trastornos de la conducta alimentaria y la ansiedad, y en los hombres con el consumo excesivo de alcohol. La realidad es que muchas veces los pacientes utilizan el consumo de sustancias para calmar sus síntomas, ¿sí? Como tratamiento, ¿sí? Entonces muchas veces en los episodios maníacos, hipomaníacos, suelen utilizar el alcohol para calmar los síntomas y en los episodios depresivos suelen utilizar cocaína para mejorar sus síntomas depresivos, ¿sí? Por eso es muy importante cuando estamos frente a un paciente con consumo de sustancias, ya sea con dependencia o consumo esporádico, poder indagar un poquito más si de base no estamos frente a un paciente con un trastorno bipolar que está tratando de calmar sus síntomas con el consumo de sustancias, ¿sí? Bueno, el riesgo suicida, los trastornos asociados al abuso de sustancias y ansiedad, esto un poco es lo que les decía antes, empeora el pronóstico de la enfermedad e incrementa gravemente el riesgo de suicidio, ¿sí? Bueno, este cuadro es un cuadro multifactorial y poligénico, ¿sí? Tenemos que saber que tiene una gran carga genética, entre un 70% de carga genética, así como la esquizofrenia, y un 30% de entorno. Generalmente la depresión unipolar, esa carga está equiparada, es un 50 y un 50. En este caso, estos pacientes tienen una gran carga genética. Bueno, herramientas para la evaluación. Estas herramientas en realidad van a servir de forma complementaria, ¿sí? No nos van a ayudar en el diagnóstico en sí, porque como les dije anteriormente, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Pero la realidad es que muchas escalas sirven para evaluar la gravedad de los episodios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá se ven las columnas. En la del medio, que dice gravedad, son escalas para evaluar depresión, ¿sí? La MADR es la de Montgomery, ¿sí? La HDRS es la de Hamilton, ¿sí? Esas son las siglas. Son escalas que uno puede aplicar al principio del tratamiento, incluso puede ir haciendo a repetición a lo largo del tratamiento para poder ir viendo la evolución de una forma un poco más objetiva, ¿sí? Pero como les dije antes, son métodos complementarios a la hora de evaluar estos pacientes y no van a ser diagnósticas, ¿sí? Después hay otras escalas como la MDQ y la HCL32 que se utilizan para episodios maníacos e hipomaníacos. Y después en otros países, acá no tanto, se utilizan aplicaciones en los celulares
que funcionan como alertas para los pacientes y para los profesionales de salud, donde están conectados y de alguna forma cuando empiezan a haber cambios en las rutinas de los pacientes, por ejemplo cambios en el sueño y todo esto, les dan como alertas para que el equipo de salud pueda estar atento y poder actuar a tiempo, ¿no? La realidad es que estas no son cuestiones que se utilicen mucho acá, pero bueno, son cosas que pueden sumar incluso en la psicoeducación para poder ayudar al paciente a que recuerde la toma de la medicación y todo esto se suelen utilizar. En este caso yo puse esa que se llama simple. Bueno, el suicidio, la evaluación del riesgo de suicidio. La realidad es que siempre tenemos que evaluar el riesgo de suicidio en estos pacientes, principalmente en los pacientes que están en cuadro en un episodio mixto o en un episodio depresivo. Pero como siempre digo, la realidad es que los pacientes en un episodio maníaco o hipomaníaco también están en riesgo. Quizás no en riesgo de suicidio, pero sí su vida corre riesgo en algún punto. ¿Por qué? Porque son pacientes que no suelen tener conciencia de peligro, ¿sí? Entonces muchas veces se exponen, como yo les decía, esto de las conductas hipersexuales y otro tipo de conductas que también los pueden poner en peligro su vida, no intencionalmente con la intención de matarse, pero sí muchas veces ponerse en riesgo. Por ejemplo, yo siempre cuento el caso de una paciente que se había quedado afuera en su casa, se había olvidado la llave en el departamento y en uno de estos episodios maníacos le tocó el timbre al vecino y saltó de balcón a balcón. Por suerte no pasó nada y la paciente sobrevivió, pero la realidad es que la percepción del peligro claramente está disminuida, ¿no? Entonces ahí ese riesgo que corre su vida, bueno, está aumentado también, ¿sí? Entonces, aunque esté en un episodio maníaco y hipomaníaco, debemos tratar y debemos tener en cuenta el riesgo que esto implica, ¿sí? Bueno, cuando evaluamos el riesgo de suicidio, ¿sí? Vamos a preguntar, bueno, ustedes tuvieron la clase de depresión, entonces ¿saben la diferencia entre ideas de muerte e ideas suicidas? Sí. ¿Alguno que quiera decirlo? Mi idea suicida o pensar en un plan para llevarlo a cabo. Sí. A diferencia de la idea de muerte, mejor estaría muerto. Perfecto. Como que va a comer en tristeza la idea de muerte. Bien. Ya están todos, ¿no? Sí. Ok. Perfecto, perfecto. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, y en ese plan, en esa idea de suicidio, en ese plan para matarse, uno tiene que poder indagar, ¿no? Cuáles son los métodos, que si bien ya tener la idea de suicidio es riesgosa, no es lo mismo haber planeado matarse con un arma y tener el arma en su casa que haber pensado en hacer una sobreingesta de medicación. La realidad es que los dos pueden terminar en la muerte, pero no son los mismos riesgos, ¿sí? Entonces, bueno, uno en esos casos tiene que evaluar la necesidad de una internación, ¿sí? Mismo pacientes que puedan tener en estos síntomas psicóticos que yo les decía, puedan tener alucinaciones de mando. No sé si ustedes ya tuvieron psicosis, ¿sí? ¿Se acuerdan qué eran las alucinaciones de mando? Alucinaciones auditivas. Que escuchan, que le dan órdenes. Exacto, que les dan órdenes. Y muchas veces esas órdenes pueden ser que se maten, ¿sí? Entonces, bueno, esto también aumenta el riesgo, ¿sí? Haber tenido algún familiar, algún conocido que se haya suicidado recientemente, haber tenido intentos de suicidio previos, ¿sí? Todas estas cuestiones vamos a valorar a la hora de evaluar la necesidad o no de una internación, ¿sí? Y obviamente también los factores de protección, como tienen que ver con la red de contención, ¿no? Si el paciente está acompañado o no. Todas estas cosas, sí. ¿Es verdad que en estado maníaco o depresivo tienen las ideas de suicidio o de ideas de muerte, pero no tienen la energía para llevarlo a cabo y no hacen maníaco? No, a ver, la realidad es que en el episodio depresivo puede pasar igual todo, ¿no? Porque sabemos que nuestro cuerpo no es matemático, pero generalmente en un episodio depresivo grave el paciente puede tener las ideas de suicidio, pero no tener la energía suficiente para llevarlo a cabo. Entonces, en el paciente que de repente a partir de este cuadro medicamos con un antidepresivo, suponiendo que estamos en una depresión unipolar, muchas veces lo que primero mejora es la voluntad, la energía y después el estado de ánimo. Entonces, como primero sucede eso, muchas veces le damos la energía o la voluntad para llevar a cabo
el suicidio, ¿sí? Entonces ese es el riesgo de pacientes que están en un cuadro depresivo severo y que están con este tipo de ideas. Uno debería seguirlos muy de cerca y alertar a la familia, dar pautas de alarma, porque bueno, muchas veces puede ser como ese motor que le faltaba para finalmente cometer el suicidio, ¿sí? Bueno, diagnósticos diferenciales. Como les dije, el diagnóstico más difícil de hacer es entre la depresión bipolar y la depresión unipolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los síntomas son muy parecidos, ¿sí? Salvo estos síntomas atípicos que pueden llegar a aparecer, que tienen que ver con el sueño y el apetito. Otro síntoma que puede llegar, que podemos llegar a detectar en la evaluación, que tiene que ver con el estado del paciente y la respuesta a los fármacos, es que muchas veces los pacientes o no responden en una depresión bipolar, no responden a la medicación o responden y después ese efecto se va lavando, ¿sí? Pero la realidad que son cuestiones muy específicas y es muy difícil poder detectar esas cuestiones. Por eso, en realidad, antes de todos estos síntomas que podemos ver en el episodio agudo, vamos a tener que tener en cuenta los antecedentes del paciente, ¿sí? O sea, no quedarnos con la foto, sino poder ver un poco la biografía de ese paciente. ¿Y qué vamos a indagar? Tenemos que indagar si el paciente tiene historia familiar de primer grado de trastorno bipolar, ¿sí? Porque es un paciente que entonces va a estar más en riesgo de tener una depresión bipolar. A ver, estos ítems que yo les voy marcando, no es que entonces si tiene uno ya hacemos el diagnóstico de certeza de una depresión bipolar, pero sí nos tiene que hacer pensar en la posibilidad y entonces al momento de tratar ser un poco más precavidos, ¿sí? Entonces, historia familiar de primer grado de trastorno bipolar, por esto que dijimos, tiene una gran carga genética. Recurrencia, más de 3 episodios, algunos libros hablan de 5 episodios, o sea, haber tenido episodios depresivos a repetición nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de una depresión bipolar, ¿sí? Que esta depresión tenga síntomas psicóticos, como hablamos antes, que tenga una edad de comienzo muy temprana, antes de los 25 años, también nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de una depresión bipolar y la depresión posparto, que hoy en realidad lo que se dice es más depresión periparto, porque también se toma el embarazo, ¿sí? Una depresión en embarazo y en los momentos posteriores o semanas posteriores al nacimiento, bueno, nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de una depresión bipolar, ¿sí? Insisto, a ver, antes se decía que el trastorno bipolar se tardaba 10 años en hacer diagnóstico. Hoy lo que se dice es que se tardan 7 años en hacer diagnóstico. Es mucho tiempo, ¿sí? Porque la realidad es, como les dije, suelen debutar con episodios depresivos, ¿sí? Y no con episodios maníacos o hipomaníacos, ¿sí? Entonces, la realidad es que hasta lograr hacer el diagnóstico de certeza se pasa bastante tiempo desde el primer episodio, ¿sí? Es un diagnóstico, les diría que quizás el más difícil de todos. Otros diagnósticos diferenciales. El trastorno límite de la personalidad. ¿Ustedes ya vieron trastornos de personalidad? Sí. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser la diferencia más importante entre uno y otro? En la personalidad había las siglas de edad que eran hormonas, que no tenían lo de la grandeza, lo rosaban, pero no era igual. Sí, podría ser. De todas maneras, por ejemplo, si hablamos de un episodio de un trastorno bipolar tipo 2, puede que no tenga ideas delirantes, ¿no? Porque en la hipomanía no tiene síntomas psicóticos. ¿Algo más? A ver, lo que solemos decir en el trastorno límite de personalidad es que son pacientes establemente inestables. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que su inestabilidad anímica es permanente, ¿sí? En cambio, en el paciente con un trastorno bipolar va a tener periodos de eutimia, ¿sí? Va a tener periodos de estabilidad emocional, que en el paciente con un trastorno límite de personalidad es más difícil de ver, ¿sí? Por otro lado, trastorno esquizoafectivo, ustedes ya vieron psicosis. El trastorno esquizoafectivo son pacientes con un cuadro psicótico de base que tienen cambios anímicos, ¿sí?
la realidad es que la gran diferencia entre uno y otro, podemos decir que el paciente con un trastorno esquizoafectivo va a tener síntomas psicóticos incluso en la eutimia, ¿sí? A diferencia del trastorno bipolar, que los síntomas psicóticos los va a tener solo en los episodios, ya sea de manía o episodios depresivos, pero en la eutimia no va a tener síntomas psicóticos, ¿sí? Y después otros síntomas, otros diagnósticos diferenciales que son más fáciles de hacer, por ejemplo, anemia, hipotiroidismo, consumo de sustancias, demencia, que bueno, ahí ya tenemos otras alternativas para poder diagnosticarlo a través de estudios complementarios y todo esto. Bueno, a ver, la realidad es que hay estudios donde se ven alteraciones neuroanatómicas en los pacientes con trastorno bipolar. Como les dije anteriormente, la realidad es que no se hacen los diagnósticos a través de estudios complementarios, sino hay diagnósticos a través de la clínica, pero sí se vio que coincide el diagnóstico de muchos pacientes con trastorno bipolar con una disminución de la sustancia gris en la corteza subgenual, ¿sí? La corteza cingulada anterior. Pero sepan que esto no es diagnóstico, ¿sí? O sea, es un hallazgo que se va repitiendo en los distintos pacientes. Bueno, cuando hablamos de tratamiento, para los tratamientos nos solemos guiar por las guías internacionales que tienen que ver con la CANMAT, con la guía de psiquiatría biológica, con la de la APA, de la NICE. No sé si estas un poco las conocen. No, bueno, son guías que lo que hacen tienen distintos niveles de evidencia y los que nos van a ayudar para orientarnos en el tratamiento, ¿sí? La realidad es que sabemos que a la hora de tratar a estos pacientes uno los ve de forma individual, pero esto nos ayuda como orientación a la hora de poder decir, bueno, qué es lo primero que debería usar y si esto no funciona, con qué sigo, ¿no? La realidad es que uno va a ir viendo dependiendo de cada paciente, ¿sí? ¿Qué dicen estas guías? Lo que tenemos que garantizar es la seguridad del paciente, siempre. Vamos a evaluar la necesidad de internación. ¿Qué pacientes podríamos ver de forma ambulatoria? No haría falta internar. Pacientes que están en un cuadro de hipomanía, pacientes que están en un cuadro de depresión leve, pero que tenemos la certeza de que vamos a poder seguirlos con frecuencia, ¿sí? Porque la realidad es que muchas veces, si lo agarramos temprano, podemos ver un paciente con una hipomanía, pero que después termina siendo una manía, o una depresión leve que después termina siendo una depresión severa. Entonces, si nosotros podemos seguirlo frecuentemente, vamos a poder detectar esto a tiempo y quizás hacer una indicación pertinente. Si nosotros, aunque en ese momento veamos que es un cuadro leve y no lo seguimos con frecuencia, bueno, esto se puede transformar en algo más grave y más difícil de tratar de forma ambulatoria, ¿sí? Hay algunos pacientes que van a necesitar el ingreso involuntario, ¿sí? La internación involuntaria. Esto que yo les dije al principio, son pacientes que no van a tener mucha conciencia de la enfermedad, principalmente los pacientes que estén en un cuadro hipomaníaco o maníaco, ¿sí? Porque en realidad van a tener una sensación de gran bienestar. Entonces, bueno, muchas veces tenemos que acudir a la internación involuntaria, ¿sí? Obviamente que esto no es como las películas, ¿no? Donde se lo agarra, no, sino que esto se habla con la familia, ¿no? Y se trata de hacer algo lo más adecuado posible para que el paciente no sufra, ¿sí? Y la realidad es que a partir de que empieza a mejorar y el paciente, y se empieza a trabajar la conciencia de enfermedad también con el paciente, terminamos revertiendo esa internación involuntaria y termina siendo voluntaria, ¿sí? Es muy importante poder darle, cuando uno ya detecta estos cuadros y ya podemos hacer ese diagnóstico, hacer mucha psicoeducación con los pacientes, explicarles a los pacientes los síntomas de alarma, que ellos puedan empezar a reconocer todo esto para poder trabajar mucho mejor y que la evolución sea mucho mejor también. Bueno, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, vamos a tener una fase aguda y una fase de mantenimiento, ¿sí? Bueno, acá hay 1000 fármacos que podemos usar en cada cuadro, ¿sí? Lo que sabemos es que acá está la comparación de la depresión unipolar y bipolar, y por otro lado, en un cuadro depresivo, ya sea
de tipo 2 o de tipo 1, en una depresión bipolar, vamos a poder utilizar quetiapina, ¿sí? La quetiapina es un antipsicótico atípico, ya todos la deben conocer. Es una medicación que se puede indicar en cualquiera de los dos tipos de bipolaridad en el cuadro depresivo, ¿sí? Después, en el trastorno bipolar tipo 2, podemos indicar algunos antidepresivos, principalmente el bupropion, que es uno de los antidepresivos que menor switch o viraje al otro polo genera, ¿sí? Es uno de los más seguros, ¿sí? De todas maneras, todas estas medicaciones siempre las vamos a indicar con un estabilizador de ánimo de base, ¿sí? En este caso yo les puse el litio. El litio es el estabilizador del ánimo más antiguo, como el padre de todos los estabilizadores. Es muy buen estabilizador, genera crecimiento axonal, mejora las sinapsis dendríticas, aumenta el BSL2, que es esta proteína antiapoptótica, pero la realidad es que tiene un rango terapéutico muy, muy estrecho, ¿sí? Acá, como ven en el cuadro, de 0,4 a 2,5. 2,5, más de 2,5, el paciente puede entrar en coma o potencialmente la muerte, ¿sí? Entonces, ese rango terapéutico tan pequeño, la verdad es que a veces es muy difícil poder manejarlo con estos pacientes. Son pacientes que le tenemos que pedir la litemia constantemente para poder ver bien en qué rango terapéutico está, ¿sí? Pero la realidad es que el litio es un fármaco que se sigue utilizando hoy en día y que es muy, muy bueno, pero siempre y cuando uno puede indicarlo cuando sabemos que el paciente lo va a tomar correctamente o tiene una red de contención que pueda ayudarlo a mantener los controles también de la litemia y a tomar la medicación como debe hacerlo, ¿sí? Por otro lado, cuando uno conoce al paciente de larga data, cuando ya sabemos que el paciente tiene un trastorno bipolar desde hace tiempo, podemos hacer lo que es el índice de polaridad, ¿sí? Que es este índice que evalúa qué priman dentro de los episodios del paciente. Si tiene más apolo depresivo o si tiene episodios más apolo maníacos o hipomaníacos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estabilizadores del ánimo, y algunos estabilizadores del ánimo, que van a ser más indicados para uno u otro polo, ¿sí? Por ejemplo, la lamotrigina, que acá se ve en el polo más celestito, azul, es un estabilizador del ánimo que suele utilizarse o está más indicado en realidad para pacientes que tienen episodios más apolo depresivo, ¿sí? Pero el divalproato y la carbamazepina son estabilizadores que suelen utilizarse en pacientes que tienen más polaridad a cuadros maníacos o hipomaníacos, ¿sí? Siempre de base vamos a indicar un estabilizador del ánimo. Bueno, yo acá les puse este cuadro de la lamotrigina, simplemente para recordar que la lamotrigina la tenemos que titular, o sea, la tenemos que indicar de forma muy paulatina, ¿sí? Porque la realidad es que corre el riesgo de rash cutáneo, un rash cutáneo muy severo, ¿sí? Si la indicamos de forma abrupta, ¿sí? Entonces siempre hay que dosificarla muy, muy lentamente hasta llegar a la dosis terapéutica necesaria, ¿sí? Bueno, entonces, para resumir lo que tiene que ver con el tratamiento, la base del tratamiento farmacológico implicaría la elección de un estabilizador del ánimo y dependiendo de si nos encontramos en un episodio agudo o no, veremos la necesidad de combinarlo con un antipsicótico preferentemente atípico por todo lo que tiene que ver con los efectos adversos, ya lo saben, ¿no? Los típicos, o eventualmente con un antidepresivo el cual nunca se va a indicar solo, ¿sí? Esto que yo les decía, el bupropion es uno de los antidepresivos que podría indicarse, pero siempre de base con un estabilizador. Bueno, viñeta clínica. Para hacerlo un poquito más gráfico, les traigo un caso clínico para que lo podamos pensar juntos. Es un paciente de 38 años que lo acompaña una amiga a la entrevista. El paciente dice: me siento muy mal, la vida no tiene sentido, no quiero vivir, quiero terminar con este sufrimiento. No tengo ganas de nada, no puedo dormir, me levanto muy angustiado, ya no disfruto de lo que antes me gustaba, lloro durante todo el día. El psiquiatra recordó uno de los tantos algoritmos para la farmacoterapia de la depresión
repasó mentalmente los algoritmos, pasos del algoritmo, evaluó de acuerdo al tipo de depresión si era conveniente utilizar un IRS o un dual, como la venlafaxina, y se decidió por un dual. Mientras hacía la receta, pensó, el paciente tiene un episodio depresivo, pero tiene un trastorno depresivo unipolar. El psiquiatra, que tenía que seguir atendiendo un gran número de pacientes de la obra social, a punto de hacer la indicación farmacológica, le preguntó a la amiga del paciente si quería comentarle algo. La amiga dijo que sí y contó: 4 meses atrás fuimos al teatro y el paciente se subió al escenario a dirigir el concierto, el himno a la alegría, junto con el director. Hubo que internarlo, había tenido un episodio maníaco. Entonces, ¿de qué diagnóstico estamos hablando? Un episodio depresivo en un paciente con un trastorno bipolar. ¿Cuál es el riesgo de medicar este episodio depresivo solamente con antidepresivos? Corremos el riesgo de switch o viraje al otro polo. En este caso es un paciente con un trastorno bipolar tipo 1, entonces sería el riesgo de switch a la manía, ¿sí? Y el riesgo de aumentar la velocidad de ciclado, o sea, transformar iatrogénicamente un ciclador lento en un ciclador rápido. El psiquiatra, que afortunadamente no se quedó con la foto del episodio depresivo y preguntó sobre los antecedentes del paciente, ahí lo terminé raro cuando lo leí. Y preguntó sobre los antecedentes del paciente, punto. Pensé que sería el caso. Entonces, tratamiento farmacológico del paciente depresivo. Pero tenemos que pensar, ¿no? ¿De qué paciente depresivo estamos hablando? Un episodio depresivo puede estar presente en un trastorno depresivo mayor, en un trastorno bipolar, en la esquizofrenia, en los trastornos de personalidad. El diagnóstico del trastorno depresivo mayor es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Por eso es tan importante hacer preguntas en relación a los antecedentes del paciente, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda. En Sí. estos episodios, o sea, depresión y comaníaco, Sí. ¿cómo es la vida del paciente? No, es completamente normal, ¿sí? La realidad es que el paciente está en eutimia, ¿sí? Entonces el paciente funciona perfectamente bien, ¿sí? Lo que nosotros intentamos hacer con la medicación de base es que los episodios, ¿sí?, sean lo más espaciados posible, ¿sí? O sea, tratar de mantener la estabilidad. O sea, nunca va a dejar de tenerlo. No, es una enfermedad a largo plazo. Sí, la realidad es que sí, y cualquier desestabilizador externo, como por ejemplo que deje de dormir por alguna cuestión, por ejemplo, en la maternidad, muchas veces el hecho del cambio en el sueño de la mujer que cuida al bebé, muchas veces es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces la indicación es que, bueno, durante la noche se quede otra persona a cuidar a ese bebé para cuidar a esa madre que no tenga más riesgo de tener algún episodio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si lo habían dicho al principio, pero quiero se pueden empezar a dar los episodios. Bueno, suelen ser pacientes jóvenes, ¿sí? Alrededor de los 25 años, incluso antes también, ¿sí? Pero como les dije, muchas veces aparecen episodios depresivos, no episodios maníacos, porque maníacos son más que nada el maníaco es el más claro, ¿sí?, para hacer el diagnóstico. Muchas veces aparecen episodios depresivos y bueno, hasta que van pasando los años y empiezan a aparecer otro tipo de episodios, bueno, el diagnóstico tarda en hacerse. Pero desde joven, ¿no? Desde joven, suele aparecer bastante joven. Creo que hay muchos pacientes que terminan el switch, porque digamos, si vienen con el depresivo, Muchas veces sí. Que bueno, uno, a ver, debería, esto que dijimos, ¿no?, tratar de indagar lo mejor posible los antecedentes para al menos pensarlo, ¿sí? Pero muchas veces no es tan claro, el paciente no tuvo registro, la familia no sabe. La salud mental, la verdad es que ahora se está hablando más. Hace no hace tantos años, en realidad, estaba como todo bastante oculto, estaba muy naturalizado lo que es tener trastornos mentales y no consultar, no ir al psiquiatra, estaba mal visto ir a que te vea el psiquiatra, que te vea el psicólogo.
qué sé yo, pero nadie le prestaba atención, entonces nunca había sido diagnosticado. Entonces es muy difícil a veces poder decir, bueno, dentro de la familia más cercana, ¿hay algún trastorno? Y a veces no se sabe, ¿sí? Entonces no es tan fácil, ¿sí? Por eso digo que se pasan muchos años hasta que realmente se termina haciendo el diagnóstico. Aparte por ahí son papeles que vienen como aislados por ahí de la familia, que tuvieron esos episodios. Exacto. Y la familia ya está cansada, entonces no hay un referente con quien hablar. Siempre si hay alguien tenemos que citarlo. Un amigo, un familiar, siempre, porque es fundamental. A veces el paciente no tiene cierta conciencia de algunos episodios y alguien del entorno sí, ¿sí? Entonces si hay alguien, tratar de citarlo y hacer la entrevista conjunta es importante, ¿sí? Para diagnosticar, sí o sí tengo que tener un episodio maníaco. A ver, la realidad es que eso nos va a terminar haciendo el diagnóstico, como diríamos, de certeza, ¿sí? Pero la realidad es que uno, si el paciente ya tuvo varios episodios depresivos, tiene el antecedentes de trastorno bipolar en la familia, su primer episodio depresivo fue muy joven y tiene una gran posibilidad de tener un trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, quizás yo me tarde un tiempo al terminar de decirle que definitivamente tenga eso, pero mi tratamiento va a estar orientado a eso, ¿sí? Quizás cuando tenga un episodio finalmente maníaco o hipomaníaco terminaré de hacer el diagnóstico definitivo, pero el tratamiento sí lo voy a tener que orientar más a un trastorno bipolar y no a una depresión bipolar, ¿sí? ¿Y tendría una clínica, o sea, específica que podría fijarme en un episodio maníaco? ¿Cuál sería más o menos? Y esto que les dije, es un paciente que va a estar verborrágico, que va a tener más energía, que puede tener síntomas psicóticos como estas ideas megalómanas, disminución de la necesidad de dormir, bueno, todo esto que les dije al principio, ¿sí? Todos esos síntomas de la manía son los síntomas que suelen aparecer. ¿Mm?